En el Circo del Pueblo del día de hoy, 25 de marzo del 2025, la corcholata fustigó a los que dice están enojadísimos, obsesionados por lo del rancho de Jalisco, en donde se habla de un campo de exterminio. Y en su defensa, la corcholata simplemente manifiesta lo de siempre, que ellos siempre dicen la verdad, que ya no es como lo de antes, que la cuarta transformación siempre está a favor de decir la verdad. Y eso no es más que una posición de pose, de puro pico, porque la corcholata es una mentirosa contumaz, es una mujer que no pone en alto su feminidad, sobre todo, porque una mujer no miente, una mujer debe ser ejemplo, no solamente para los hombres, sino para todos sus hijos. La señora corcholata no es ejemplo de moral, porque hay que recordar cómo traicionó a su esposo Carlos Imas, en donde fue denunciado ante el narcopresidente por los chayotes que recibió, y la corcholata prefirió traicionarlo y quedar bien con el narcopresidente, y abonó a su posición de ocupar la presidencia de la República por el servilismo que demostró con el narcopresidente. De manera que la señora corcholata no tiene ninguna sensibilidad humana. Es una mujer perversa y ruin, porque independientemente de que no se trate de un campo de exterminio, ese famoso rancho, se trata de un lugar en donde hubo crímenes horrendos, y la corcholata pues minimiza la vida humana, porque no tiene ninguna simpatía por el pueblo, ni se conduele con el dolor humano. Y para acreditarlo me permito exhibir sus ridículas declaraciones de mujer fresa, ridícula, así. Están como obsesionados, enojados, es así como, sí, no sé cómo explicarlo, están enojadísimos. ¿Por qué? Porque la gente ya no les cree. Todo esto, por ejemplo, que ha salido del rancho, y tuvo cientos de millones de menciones, pero aquí se va a dar a conocer la verdad. Esa es la gran diferencia con la cuarta transformación. Antes se escondían la verdad. Nosotros no tenemos ninguna intención ni interés de esconder nada. Al revés, queremos que se dé a conocer todo, y actuamos con responsabilidad y con amor al pueblo. Bueno, no existe ningún amor al pueblo. Lo que pasa es que la corcholata le da temor que Donald Trump vaya a intervenir directamente para combatir al narcotráfico. Ese es el temor de la corcholata, y ese es el motivo por el que la corcholata defiende de manera nimia y frívola y perversa su posición de que en ese rancho no hubo campo de exterminio. Pero independientemente de esa posición de la corcholata, cabe recordar al pueblo de México que la vida es el valor fundamental en que se sustentan todos los demás valores. Sin la vida no es posible la prosecución de los demás valores. Y además el artículo 302 del Código Penal Federal señala que el que priva de la vida a otro comete el delito de homicidio, bien sea intencional o bien sea imprudencial. Es decir, que la vida es lo máximo que puede tener todo ser humano, pero a la corcholata le vale un pito el hecho de que haya habido personas, jóvenes, mujeres asesinados.
pues ha negado que los zapatos, la ropa y demás enseres de las personas que se encontraban en ese rancho fueran asesinadas. Y así fue también sostenido por otro hediondo morenista, un tal Noroña, que tiene boca de excusado porque habla puros sapos y culebras, y simplemente porque es un lambiscón de la señora Corcholata. De manera que es por demás o no tiene ninguna validez el que la Corcholata diga que no se trataba de un campo de exterminio. Aún en el caso de que haya habido algunos crímenes en ese lugar, como lo aseveró Omar Harfuch, es un crimen de lesa humanidad, y la señora Corcholata debe actuar en consecuencia, en primera reconociendo que el país se ha convertido en un cementerio, porque en todo el país hay crímenes. Van más de 300,000 mexicanos masacrados por la delincuencia organizada, en donde la Corcholata es cómplice, porque alcahuetea dichos crímenes con su política de abrazos y no balazos, aunque sea una consumaz simuladora, al haber entregado 29 infelices que estaban purgando penas en México para agradar al señor Donald Trump, violando sus derechos humanos. Por ello ratifico, insisto, que la Corcholata es una mujer ruin, inhumana, que no le importa la vida de los demás, porque en el caso de estos pobres hombres están a riesgo de perder la vida en la cámara de gases o en la silla eléctrica, o purgar una cadena perpetua si bien les va, y todo por la maldad de la señora Corcholata. Y para demostrar también que el señor Harfuch es un palero, es un servil de la señora Corcholata, que no actúa de manera independiente y que simplemente es una marioneta de la señora Corcholata, y que simplemente cumple lo que la Corcholata le está diciendo como ventrílocuo, me permito exhibir las declaraciones del señor Omar Harfuch a pregunta expresa de un periodista que asistió al circo, en el sentido de que, como lo afirmó Harfuch, que sí hubo crímenes, aunque niega que sea un lugar de exterminio, que en qué lugar sepultaron o se llevaron a los muertos que hubo en este rancho, y dice así. El secretario Omar García Harfuch, usted mencionó el día de ayer que las pruebas o los indicios no permitían que se hablara del rancho Izaguirre como un campo de exterminio, sino como un campo de adiestramiento. Pero también usted mencionó que personas que estaban o que no querían ser reclutadas o que intentaban escapar eran asesinadas. Estas personas, ¿usted tiene indicio de qué lugar o en dónde eran asesinadas? Y si sí, podríamos hablar de campos de exterminio fuera del rancho Izaguirre o en algunos puntos del país. Primero, y como lo dijo la señora presidenta, pues nosotros informamos con total transparencia y con absoluto apego a la verdad, con las pruebas que tenemos. Ayer mencionamos e informamos que hasta el momento no había indicios de que el rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio. Hasta el momento. Si se hubiera y si se tienen pruebas de que ahí se cometieron homicidios o de que en otros lugares se han cometido homicidios, lo digo por el trabajo que hemos realizado por muchos años en materia de seguridad, es muy distinto que en un inmueble se cometan homicidios a que sea un campo de exterminio. Bueno, no pasa de ser un palero y un pobre pendejo infeliz, que no es lo mismo que en un inmueble se cometan crímenes a que en un lugar se exterminen personas.
Y eso es la peor estupidez que he escuchado en mi vida. No obstante que este sujeto es el secretario de Seguridad Nacional y con un grado de licenciatura en Derecho, si mal no recuerdo. El caso es que para entender la diferencia de que habla este señor, de que un lugar de exterminio no es más que un lugar de asesinatos en masa. Ese es el campo de exterminio. Pero además hay campos de concentración, que no es más que la detención, en la mayoría de los casos, de presos políticos. Y finalmente, también se le puede llamar fábrica de la muerte. Y en el caso de crímenes aislados, como aparentemente sucede en toda la República Mexicana y que el señor Harfuch niega que haya crímenes, pues se trata de pérdida de vidas humanas que, independientemente del lugar en donde se haya llevado a cabo la privación de la vida de esas personas, pues son crímenes que la señora Corcholata es cómplice de ellos porque no combate a la delincuencia organizada. Y el asunto es que el señor Harfuch pues es un alcahuete de la Corcholata, más bien viene siendo un títere, porque la Corcholata mueve sus hilos, porque este señor no actúa con criterio propio, no actúa con decencia, con humanidad, porque él sabe perfectamente bien, porque una prueba de lo que sucede en el país es que él mismo fue objeto de un atentado, ya se moría el individuo. Quiere decir que en todo el país existen crímenes que quedan impunes porque la señora Corcholata dice que no hay crímenes en México, aun cuando satanice al pueblo de que están enojadísimos, que están obsesionados. Pues cómo no va a estar la gente enojada si no está cumpliendo con su juramento de respetar la Constitución, las leyes ordinarias y gobernar por el bien y la prosperidad del pueblo de México de manera patriótica. La señora Corcholata sigue la política de abrazos y no balazos y es la responsable de los crímenes de más de 300,000 personas asesinadas, más de 150,000 desaparecidos, que lo más seguro es que ya estén formando parte de los panteones anónimos que se encuentran en todo el país y que la señora Corcholata no tiene la mínima calidad moral para reconocerlo y para apoyar a las madres buscadoras, que son las que han hecho el trabajo de descubrir fosas clandestinas y que a la Corcholata le vale madre porque ella trata de salvar la honorabilidad de su persona y al parecer también que en México no existen asesinatos ni lugares de exterminio, cuando la realidad dice más que 1,000 palabras. En pocas palabras, se trata pues de una presidente farsante, hipócrita, cínica, ruin y además una traidora a la patria, porque entrega la soberanía de la nación a un gobierno extranjero como es Donald Trump. Existen ya 150 militares, marines concretamente, y la Corcholata sigue sosteniendo que no existe atentado a la soberanía por parte de Estados Unidos, que porque están cooperando mutuamente. Pues independientemente de que haya cooperación o no, existe un atentado a la soberanía nacional y además un ataque al honor de los soldados mexicanos, porque los soldados mexicanos no pueden actuar
porque la señora Corcholata sigue la política de abrazos y no balazos. Es decir, que estamos viviendo en la nación un gobierno simulado en donde la Corcholata actúa por órdenes, por manipulaciones del narcopresidente, quien es el que gobierna finalmente en la chingada. Y para finalizar este comentario, quiero también recordarle a la Corcholata que independientemente de que exista crímenes aislados y no en masa, es un delito de lesa humanidad, porque el privar de la vida a otra persona es el peor de los pecados que puede cometer un hombre y forma parte de los 10 mandamientos para los que somos católicos, que es el de no matarás. Muchas gracias.